continuación los invitamos a disfrutar de un trabajo especial sobre Alejandro Hernández que ha hecho para ustedes nuestro equipo de producción. Alejandro Hernández nació en Margarita en 1907, hijo de un pescador. Su padre lo envió a la edad de 16 años a Caracas, donde trabajó en la empresa de litografía del periódico El Comercio, en sombrerería Britannia de los hermanos Aristeguieta y en la joyería Gatman Hermanos. En 1934 trabaja para una firma de Gustavo Fernández y compañía que producen un espirituoso llamado Taparita. 2 años después de eso, durante el gobierno de López Contreras, forma parte del movimiento sindical como secretario y presidente de la Asociación Nacional de Empleados y luego secretario general del primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. En 1938 se asocia con Luis Manuel Toro para fundar en una casa en las esquinas de Carmen a Quinta Crespo, acondicionada con un alambique, 2 oficinas y pequeñas bodegas. Nace Industrias Pampero, que es primera una serie de empresas como Conservas y Jugos Pampero, Agrícola e Industrial de Aragua, Venezolana de Alimentos, Destilería Carúpano, Bodegas Hispanoamericanas, Bodegas Emperador, Frutícola Caripe, en fin, una cadena de empresas. Y para 1944 es uno de los miembros fundadores de Fede Cámaras. 2 años después es primer presidente del Consejo de Economía Nacional, miembro del directorio del Banco Industrial de Venezuela y la Corporación Venezolana de Fomento. Con la construcción de las urbanizaciones Pampero en Tejerías, Caracas y Ocumare del Tuy, Alejandro Hernández se convierte en uno de los primeros empresarios en Venezuela que dota de vivienda a sus trabajadores y les permite participar como accionistas de sus negocios. A principios de los años 50 ya brilla formando parte de la fundación de entidades como cámaras de industriales, comerciantes, licoristas, asociaciones de turismo. Y bueno, en 1953 saca al mercado el añejo de Pampero, que es el que todo el mundo conoce como el caballito frenado por el logo. Y en 1958, al caer la dictadura de Pérez Jiménez, resalta como miembro fundador de la asociación llamada Pro Venezuela, que es una organización enfocada en el desarrollo económico basado en la industrialización nacional. Fiel creyente de las posibilidades infinitas de un país fértil, además de servir como consejero permanente de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, es conocido como el artífice del lema Compre Venezolano. Su reputación lo llevó a ser, en 1968, postulado como candidato por el Partido Socialista Democrático, pero bueno, fue de los menos votados y el presidente electo, Rafael Caldera, durante su mandato lo nombró gobernador de Nueva Esparta. Una vez radicado en su isla natal, fue impulsor de la construcción del puerto de Margarita y del aeropuerto internacional de Por la Mar. En fin, Alejandro Hernández, trabajador, pilar del movimiento sindicalista, empresario, miembro de cámaras, asociaciones y político, pero ante todo un pionero de la industria en Venezuela, dueño de una historia digna de ser contada. Bueno, Manuel, por solo hay gente que no conocerá a Alejandro Hernández, porque estas nuevas generaciones también adolecen un poco, no digo que todos, pero adolecen un Sí, poco de ignorancia histórica. No se le puede y exigir tampoco. no ¿no? leen Que y tal. puedan tener Pero conocimiento preciso. además hay que decir que hay cosas que sí se conocen, por ejemplo, el puerto del Guamache y el aeropuerto Santiago Mariño Internacional de Margarita. Esas son obras de Alejandro Hernández y eso sí lo conoce la gente. O sea, él dejó algo tangible, dejó una prueba de lo que fue su pasión por Venezuela. Además, en todas las áreas, ¿no? Porque fíjate que se cuenta incluso que él tuvo la vinculación con los estudiantes del 28, con Betancourt, con Jovito Villalba. Tuvo prisión, 2 años preso en aquel momento, sin ser un político militante, digamos, sino solidario con la protesta estudiantil. Bueno, y desde el año 36, ya después de la muerte de Juan Vicente Gómez, se convierte en un factor importantísimo en la organización del movimiento empresarial y del movimiento de los trabajadores. Esta es una característica que hay que señalar. En el 46 fue el primer presidente del Consejo de Economía Nacional. Exacto. Imagínate. Fue el fundador de Pro Venezuela. Fundó varias empresas, pero muchísimas empresas.
conservas y jugos Pampero, Frutícola Caribe, importadora Y Margarita. fortaleció el mundo Industrias sindical. Aragua, y su gestión más importante fue con la creación de Pro Venezuela, que con el eslogan de compra venezolano fue esa gran instancia planteando la necesidad de una industria nacional y además comprometiendo a los empresarios venezolanos en esta tarea tan importante. De allí que yo creo que efectivamente bien vale la pena, en las circunstancias, siempre vale la pena, pero en las circunstancias que vive Venezuela y que hoy atraviesa el mundo, siempre es una tarea importante rescatar el valor de hombres como Alejandro Hernández. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.